Ciao a tutti, hola a todos, les mando un enorme saludo y en esta oportunidad les traigo una tirada sobre el 18 de octubre. Sé que es muy encima, pero es información muy relevante, todo lo que se viene hasta el plebiscito y predicciones bastante específicas sobre el plebiscito, cómo se va a seguir desarrollando el panorama país, así que vamos a ello. Bueno, entonces vamos con la explicación numerológica. Entonces vamos a ir anotando. Tenemos el plebiscito del 2020. Ok. Es el domingo 25 del 10 del 2020. Entonces tenemos que la reducción numerológica sería 25 más 10 más 2020 o 2020. Esto es, 25 es 7, 2 más 2, lo que es el carro. 10, que en este caso sería la rueda de la fortuna, que esto sería 10, y tenemos más doble juicio, puesto que el juicio es la carta 20, sería un juicio que se repite dos veces. Luego podemos seguir el desglose, puesto que 7, el carro, es 2 más 5. 5 es el sumo sacerdote, y 2 es la suma sacerdotisa. También tenemos, descomponiendo la rueda de la fortuna, que esto, bueno, ojo, esto no es una suma aritmética, es reducción numerológica, por lo tanto los números se superponen. Esto también es 1 más 0, lo que sería el mago, que es el arcano número 1, más el loco, que es el arcano número 0, el arcano que comienza y que también cierra este ciclo del tarot. Y este doble juicio, 20-20, finalmente se reduce a 4. Podríamos ponerlo aquí en romano, como se marcan los arcanos, que es el emperador. El emperador. Posteriormente, tenemos 7. Acá lo vamos a ir anotando, ¿ok? 7 más 10 más 4 es igual a... Entonces tenemos, como bien decíamos, 7 más 10 más 4 son 21. Y 21 es el arcano del mundo. Pero a su vez, también este número 21 se puede reducir en varias terminologías. Primero, tenemos el 3, puesto que 3 es 2 más 1, lo que es la emperatriz. Luego tenemos la misma reducción numerológica, 12, puesto que por superposición 1 más 2, acuérdense que superposición no suma aritmética, esto es el colgado. Y finalmente también tenemos, como ya habíamos anotado acá, 21, que es el mundo. Entonces la pregunta ahora es, ¿qué significa todo esto? Porque en realidad esto no tiene aún mucho sentido, es solo, podríamos decir, palabrería, numerología, mezclado con arcanos del tarot, pero no nos está diciendo demasiado todavía. Entonces vamos a ir a un desglose mucho más profundo sobre todo esto. Entonces, finalmente tenemos a 2020, que es nuestro año.
Esto es bastante interesante porque este año ha sido bastante duro para toda la humanidad, sobre todo con la crisis del coronavirus, etcétera. Entonces tenemos acá dos tarots diferentes, pero representan lo mismo, que es el juicio. Entonces, ¿qué quiere decir este doble juicio? El juicio es una carta muy interesante. Obviamente el tarot está muy basado, podríamos decir, en el credo judeocristiano, porque también tiene una componente de la cábala, que es este misticismo secreto hebraico, podríamos decirle. Entonces, ¿qué representa? Hay un ángel que está tocando la trompeta y que revive a todos los muertos. Entonces, esto quiere decir que cuando, bueno, esto es obviamente en lo que se inspira la carta, no es lo que yo creo, necesariamente. Podemos decir, cuando finalmente Dios llega a la tierra, los ángeles tocan las trompetas y reviven a los muertos, y todas las personas son juzgadas. Y según sus acciones, o según su karma, podríamos decirle según esta conciencia universal y esta retribución de los actos, van al cielo o al infierno. También esta carta también está muy asociada a los derechos humanos. ¿Ya? Esta carta siempre sale en las tiradas de derechos humanos cuando uno pregunta sobre eso. Entonces, obviamente también va a haber mucho de eso, se va a considerar mucho todo lo que tiene que ver con los derechos fundamentales de las personas, pero esto va a tener una doble potencialidad, o sea, para bien y para mal, ¿ya? Porque acá este es un juicio que puede ser un juicio muy justo o también puede ser un juicio parcial y sesgado. Entonces tenemos como estas dos potencias que están ahí, porque tenemos un juicio por un lado y tenemos un juicio por el otro, que está como luchando. Entonces, esto representa una catarsis colectiva, representa un momento fundamental social en la sociedad, un momento donde en realidad todos se juntan y en vez de hacer un ángel o un dios el que realiza este juicio, esta evaluación, es el pueblo. Pero todos los sectores, tanto los que están muy en contra y los que están muy a favor. Entonces tenemos esta ambivalencia de esas dos potencias que luchan también. Y finalmente tenemos que 2020 es 4. Tenemos el emperador. Ahí no sé si se ve. Entonces, ¿qué representa el emperador? El emperador representa la consecución, la materialización. Entonces, el emperador nos dice que, bueno, de esta gran catarsis colectiva sale algo. Hay algún tipo de, podríamos decir, de conclusión, de suma y resta, podríamos decirle. Entonces, si lo vamos haciendo un poco más visual, y esto me interesa hacerlo igual como un resumen, podríamos decir, de todo lo que va a ser esto. Tenemos inicialmente, hablábamos de 2 de la suma emperatriz, o sea, perdón, de la suma sacerdotisa, yo voy mezclando carta, más 5 que es el sumo sacerdote. Tenemos el carro. Por otro lado, tenemos 1 más 0, tenemos 10. Entonces, ¿qué quiere decir ahora cuando vemos toda esta tirada en perspectiva? Entonces, como les contaba, tenemos que, claro, esta situación tiene un potencial para llegar a buen puerto o desbarrancarse. Va a ser un cambio total, pero va a ser un cambio que va a estar asociado a consecución. Algo se va a realizar, no van a ser puras palabrerías. Entonces, por un lado, vamos a tener, obviamente, una mezcla del pasado, del presente, con miras hacia el futuro. Va a estar muy presente lo que es moralmente correcto, la ciudadanía va a estar presionando, se va a ejercer una mesa de diplomacia que va a poder sentar a todos los sectores sociales, podríamos decir, pero esta mesa va a estar al lado de un precipicio y tiene esa potencialidad, una potencialidad absoluta. Y dentro de esta mesa también quienes van a negociar van a tener sus propios motivos secretos, ojo con eso, y todos de sector A o sector B. Por otro lado, como les hablaba, tenemos esta catarsis colectiva que no se queda una doble catarsis colectiva de ambos sectores o de todos los sectores transversales. Y vemos que esto no se queda solo en una catarsis, sino que también tiene una consecución, porque el emperador nos habla de consecución. Entonces, ahora, cuando tenemos todas estas cartas, nos damos cuenta también, habíamos hablado de la numerología, que finalmente estas cartas, cuando uno las suma, bueno, esto tiene una diferente componente porque dependiendo de cómo realicemos el proceso, si vamos reduciendo los factores de inmediato o si sumamos todos los números grandes o sea, y los simplificamos al final, nos da 3, nos da 12, nos da 21.
Entonces esto es muy importante. Ya les había explicado que 3 es 1 más 2, o sea 12, y 2 más 1 es 3 también. Entonces, ¿qué nos dice esto sobre el día del plebiscito? Nos dice la emperatriz podríamos decir es la contraparte del emperador, ¿ya? Ojo, porque dentro de la tríada, que esto lo podría explicar más si ustedes lo desean en un video un poco mucho más críptico, mucho más espiritual, pero también más ilustrativo y explicativo sobre las distintas tríadas del tarot, sobre la energía yin y la energía yang en el tarot, pero eso queda para otro video. Tenemos que el emperador y la emperatriz son la energía yang, la energía de la consecución, lo evidente, y la energía yin, lo sutil, lo elaborado. Pero ambas son a nivel burdo. Esto quiere decir que vamos a obtener resultados concretos, ¿ya? Y estos van a tener que ver también con cómo se dirigen las cosas, cómo se dirige el país, porque el emperador tiene que ver con eso, con la soberanía, con la hegemonía, con la dominación, ¿ya? Y también tenemos la emperatriz, lo que quiere decir que efectivamente vamos a obtener frutos, frutos tangibles de todo esto. Ya no va a ser solo palabrerías, como yo les había dicho, sino que nos vamos a ir de este proceso con una carta, con un contrato. Nos sentamos todos a la mesa, los sectores transversales. A pesar de que nos sentamos al lado de un precipicio, logramos salir de este proceso con un papel en la mano. ¿Ya? Ojo con eso. Por otro lado, tenemos el colgado. ¿Qué nos habla el colgado? Nos habla que esto es un proceso de transición, de capitulación. El colgado es una persona que se invierte para poder ver las cosas desde otra perspectiva. Es como ver la realidad con nuevos ojos, podríamos decir. Entonces, esto es muy interesante porque es un periodo de capitulación. Antes del colgado, tenemos la carta 11, que es la justicia, podríamos decir es el juicio. Luego tenemos el 12, que podríamos decir es ese periodo de transición, de expiación. Y posterior a eso, el arcano 13 es la muerte, que ya representa ese ciclo de muerte y renacimiento, porque la muerte es transversal a todos los sectores de la población y de la humanidad. No hay ningún ser viviente que se salve de ella. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es un periodo que sí va a aportar frutos, pero también va a ser un periodo de transición, de mucha incertidumbre, donde vamos a tener que invertir nuestra perspectiva, cambiar nuestro foco absolutamente. Si mirábamos desde A, vamos a tener que mirar desde B. Si mirábamos de una forma, vamos a tener que darnos vuelta completamente para poder ver las cosas de una forma distinta. Y finalmente tenemos el mundo, que esta carta es una carta muy muy buena. Representa la completación, la armonía. Entonces, por este lado, nos dice que efectivamente sí, esto va a ser muy beneficioso. Vamos a poder obtener un cambio, podríamos decir, una vuelta completa, porque la rueda de la fortuna tiene mucho que ver también con el juicio. Cuando salen juntas en una tirada implica algo muy bueno. Pero como yo les explicaba, esto también quiere decir que, claro, se va a obtener materialización de todo este proceso, pero como ya les había explicado durante el proceso, también hay mucha incertidumbre, hay mucha catarsis colectiva y mucha evaluación siempre constante. Entonces también es un proceso que tiene sus certezas y también tiene sus incertezas. Entonces, como primera pregunta, algo que me imagino todo el mundo quiere saber, ¿cómo se viene prospectado este 18 de octubre? ¿Cómo se va a desarrollar? Entonces vemos caballo de copas al revés, el colgado, dos de copas al revés, ya. 10 de bastos al revés, reina de bastos al revés, 6 de espadas. Entonces, ok, primero entendemos que va a haber una sección de la población que se va a mover, digamos, con perspicacia, con destreza, con propósitos con mala fe, con astucia, como para generar estrategias, ¿ya? Estas estrategias van a estar asociadas principalmente podríamos decir, intrigas, ¿ya? Porque estamos hablando de que hay como confabulación y son intrigas como para realizar acciones concretas, podríamos decir, ¿ya? Porque el 10 de bastos al revés representa eso, como estas intrigas, estas traiciones, pérdidas posibles. Y bueno, podemos ver que realmente va a ser un día bastante complejo. O sea, el 12, el colgado, nos dice que
habla de renuncia y sacrificio, o sea, las personas que van a estar ahí luchando en la calle realmente van a entregarlo todo, o sea, como van a sacrificarse. Es muy lamentable, pero puede que haya más de algún mártir de este día. Habla que va a ser mucho suspenso, o sea, hay mucha regeneración también, ¿ya? Del movimiento. El colgado representa también la regeneración, como algo que se está volviendo a gestar. Pero también representa suspenso, o sea, como que esto abre muchas posibilidades también, como que revitaliza el movimiento en una serie de aspectos. Por otro lado, también expandiendo un poco esta idea del colgado, tenemos que esta capitulación se vive con mucho recelo, con mucha decepción. Se siente como una especie de infidelidad, como una traición, como que estas perspectivas tienen mucha ambivalencia. La población percibe este tipo de acciones de forma muy, muy distinta, dependiendo de su sector social, podríamos decir, etcétera. Entonces tenemos que las emociones son inestables, hay inconstancia, hay volubilidad, hay mucha oposición, mucha oposición. Porque también tenemos, por ejemplo, el 2 de copas al revés, que normalmente esta carta es muy buena, el 2 de copas. Si ustedes la ven es una pareja celebrando. Y esto en su sentido correcto representa, bueno, el amor, una unión, una colaboración, enlace, pero una unión, podríamos decir, recíproca, perfecta. Al revés representa bastante lo contrario, o sea, como que hay mucha insatisfacción, ya hay mucha separación, como que se polarizan más las cosas. Hay mucha decepción también, podríamos decir, generalizada en la población. Y esto finalmente va a generar lo que sale el 6 de espadas, que representa que hay mucho esfuerzo obstinado, o sea, todas las partes quieren obtener podríamos decir, sus objetivos, y algunas van a obtener algunos éxitos, pero también esta extrema polarización va a generar que muchas personas decidan o irse de Santiago o incluso irse del país, ya, porque como que ya sienten que esta situación no da para más. Entonces podríamos decir que es una jornada una jornada que no muy positiva, la verdad. Y claro, es una jornada de transición, una jornada de mucha incertidumbre. Pero vamos a agregar algunos otros métodos de adivinación para obtener un poquito más de información. Entonces ahora, para expandir un poco la información de cómo va a ser esta jornada de 18 de octubre, vamos a realizar cleromancia. Vamos a tirar los dados para ver qué nos dicen. Entonces, tenemos Aries en Venus. Busquemos el otro. Tenemos Leo en Mercurio. Vamos a ir anotando estos dígitos porque son bastante interesantes. 9, 2, 10, 50, 3. Esto es muy importante tenerlo muy presente. Bueno, entonces acá tenemos anotada nuestra información y vamos a pasar a hablar un poco de lo que nos dicen los dados también sobre este día, sobre este 18 de octubre. Entonces primero tenemos Aries en Venus, que representa mucho la impulsividad, la impaciencia, la pasión. Si hay una palabra que nos ayuda a definir Aries en Venus es intensidad. Mucha actividad, mucha energía. Todos los bandos de la población, las personas que salgan a manifestarse, no les gusta perder. Hay mucha tensión, hay mucha dominación también, de ambas partes. Por otro lado, también nos sale Leo en Mercurio, perdón, que nos habla, Mercurio en Leo siempre trata como de entender o captar los panoramas generales, ¿ya? Se pierden un poco los detalles. También esto habla mucho de la persuasión y de la llegada a las masas, del idealismo.
Por lo tanto, se van a generar arengas, se va a estimular a la población a manifestarse, se van a realizar motines, etcétera. También Mercurio en Leo habla mucho del drama, mucho drama, pero con estilo. O sea, vamos a ver algunas manifestaciones bastante inusuales, bastante interesantes. También Mercurio en Leo queda muy claro los puntos de vista, o sea, todo el mundo sale a expresarse, a dejar muy claro lo que sienten también. Entonces, esto también nos habla mucho del liderazgo. Ahí se busca como generar, mover a la gente a través del liderazgo. También se insiste mucho, o sea, Mercurio en Leo, como el área de la comunicación, bueno, a Venus, donde estábamos hablando recién, tiene que ver con la afectividad. Eh, entonces quiere decir que hay mucho de lo que se siente y también de la actividad intelectual, de lo que la gente siente y también cómo se traduce eso en sus acciones y sus pensamientos. Entonces tenemos que Mercurio Leo también es muy pasional, intolerante, entonces también va a haber mucho de eso, pero por otro lado también se habla mucho de la amistad. Entonces tenemos que la gente se va a convocar de esa forma también. Entonces tenemos todos los números anotados acá, que esto como resultado nos da 87, que esto sería 8 más 7, lo que también es 15. Y 15 es 1 más 5, lo que es 6. Entonces, ¿cómo vamos a analizar un poco lo que sale primero, antes de hablar un poco esto de la numerología? Entonces, primero, en el dado de los tres números tenemos 3, 1 y 4. O sea, nos habla del mago, del intelecto. Hay fruto, hay una congruencia factual también. Y tenemos el 4 que representa la estabilidad por un lado, pero también la dominación. Tiene que ver con el emperador. Entonces hay mucho de eso, hay mucho conflicto. También tenemos el 2. Hay motivos secretos. Tenemos el 9. También esto tiene mucho que ver con lo que las personas sienten en su interior. Em, para muchos esto en realidad, el salir a manifestarse es una causa hasta espiritual, o sea, hay algo más que solo salir a generar conflictos, sino que realmente hay una causa espiritual, hay como algo que mueve el espíritu dentro de esto involucrado. Por el otro lado, también nos insiste mucho en eso, nos sale el 5 y el 50. 5 representa el sumo sacerdote, que tiene que ver con que esto también, todas estas actividades se realizan porque esto es lo que quienes salen a manifestarse sienten que esto es bueno para la sociedad. Esto es lo que el pueblo necesita. Entonces también insiste también en el 3 que representa, como yo les decía, toda esta consecución práctica. Y acá, donde teníamos, perdón, el 50 que acá no salía, si se ve en cámara, a ver si enfoca. Ahí el 50. El 50 nos habla como, nos mezcla el 5 con el 0, que tiene que ver con esto que yo les comentaba sobre lo que es correcto moralmente, y también el 0, el loco, que tiene que ver con el caos, o sea, también hay mucho de eso. Como yo les decía, al final la reducción numerológica nos da 87, 8 más 7, que es la fuerza, strength, la vamos a dejar ahí, más the chariot, el carro. Entonces tenemos que es un día que va a generar, va a tener una polaridad, o sea, esto podría salir, podría controlarse, pero por otro lado también podría salir muy mal, porque o sea, ahí hay una gran resistencia, hay una gran fuerza, mucha pasión, mucho aguerrido, ganas de luchar, ganas de sobreponerse, de superar a quienes dominan, etcétera. Y también, por otro lado, hay una oposición también por querer dominar de ambas partes, ¿ya? Por resistirse a ser dominado y por dominar. Entonces también tenemos que 8 más 7, la fuerza más el carro, nos da 15, el diablo. Entonces esta carta, es bastante clarificadora, o sea, nos habla mucho de eso, o sea, mucho enfrentamiento, mucha afán de dominación, o sea, es un día muy complejo, muy, muy complejo, porque o sea, hay ruina,
hay violencia, hay choque, hay fatalidad, hay autodestrucción, hay falta de principios. Y también, como yo les comentaba, hay un afán de dominar y de resistir a la dominación también. Por otro lado, el diablo es 15, 1 más 5 es 6, los enamorados. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Tenemos esa ambivalencia también. O sea, como si bien hay un espíritu autoritario, hay un espíritu también de querer equilibrar las cosas. O sea, de pasar la prueba, de un anhelo ardiente por mejorar, por realizar, podríamos decir, por poner a prueba la sociedad, ¿ya? Los enamorados también representan como todo lo que tiene que ver con el amor, la belleza, la unanimidad, la confianza, el honor, el optimismo. Entonces, este espíritu autoritario, esta dominación, el querer superar, el querer tener la hegemonía del poder, se opone también a este, podríamos decir, este espíritu que no se rinde. Hay un anhelo muy ardiente, o sea, como que es real que es mucho lo que se espera de esto, es también mucho lo que se anhela. Entonces podemos ver que es un día bastante complejo, ¿ya? Y realmente no creo que nada de lo que yo haya dicho sea muy sorprendente. Ya todos lo pensábamos, todos lo sabíamos, lo esperábamos. Así que vamos a seguir con las preguntas. Entonces ahora la siguiente pregunta es, ¿cómo podríamos, cómo va a seguir la energía? ¿Va a haber tensión social o no? ¿Cómo va a estar la energía social hasta el 25 de octubre, hasta el día del plebiscito, después de este, podríamos decir, ajetreado 18 de octubre? Interesante, se repite un poco la idea anterior. Si nos fijamos, sale de nuevo la carta de los enamorados. O sea, bueno, antes no había salido, pero salía por reducción numerológica. Entonces, lo primero que nos podemos fijar, o a lo que se nos van los ojos inmediato, la torre al revés, em, que representa justamente como una represión continua, la vida rutinaria, como bloqueo en una situación penosa. O sea, como a pesar del 18 de octubre, a pesar de todas las manifestaciones, a pesar de toda la anticipación, a pesar de todo lo que ha ocurrido, del año ya que se va con este movimiento, seguimos en lo mismo. O sea, como seguimos bloqueados en la misma situación, no ha cambiado nada. La nueva normalidad no promete nada, no se ha catalizado ninguna demanda, la gente no siente ningún cambio interesante. Entonces esto, al no producirse nada, genera caballo de bastos al revés, que tienen que ver con la discordia, la interrupción. Hay discusiones, hay alejamientos, hay cambios inesperados. Pero por otro lado, como yo les contaba un poco antes en cómo va a ser el 18 de octubre, también hay mucha esperanza, hay mucho optimismo. Sale como que podríamos decir, insiste en esta idea porque sale la carta de los enamorados, que representa como que hay una unanimidad, o sea, hay un sentimiento de mayoría que anhela un comienzo de algo mejor, que está apasionada, que tiene optimismo, pero que también está desesperada y que se siente muy abandonada. Entonces siente que quiere probarse a sí misma y también probar a las autoridades. Entonces es como una especie de examen de anhelo ardiente, hay una batalla como entre lo profano y lo sagrado, como algo bastante, bastante interesante, podríamos decir. Em, Sale el 6 de oros y esto es bastante como self-explanatory, se explica a sí mismo. Esta prueba, este deseo unánime de la sociedad, tiene que ver con la filantropía, la bondad, el amor al prójimo. O sea, como esta causa, podríamos decir, o la energía que se va a mantener es como toda la población quiere lo mejor, no solo para sí mismo, sino que quiere lo mejor para todos. O sea, esto como es una causa muy colectiva, que aúna a todas las gentes, podríamos decir, en este mismo sentimiento. Es algo que toda la gente siente de forma transversal, o la mayoría, podríamos decir, la mayoría bastante importante. Por otro lado, tenemos el 8 de espadas, que insiste mucho en esto, como lo de la torre, pero en vez de ser un arcano mayor, es un Suit of Swords, como del juego de espadas, que representan la mente, el aire, las cosas que ocurran rápido. Entonces tenemos que, claro, se ve una persona que está atada, vendada entre 8 espadas, y vemos que el agua está corriendo por un hilito, como que ahí podríamos decir hasta sequía. Entonces, claro, va a estar también ese tema, se va a también considerar lo del agua. Hay, podríamos decir, una crisis, una gran calamidad, hay mucha crítica, hay mentiras,
hay situaciones irregulares y la gente realmente se siente como encarcelada en esta situación, como que cuando cambia algo, cuando podemos hacer algo, cuando esto se materializa en algo que realmente podamos sentir que influye en algo, que cambia en algo o que cambia alguna cosa. Entonces, por otro lado, esta misma crisis, esta calamidad, esta presión que se pone en la mente de las personas, genera el 7 de copas al revés, que representa más la emoción. Esto se traduce en una emoción. Entonces esto genera que haya un gran deseo, una gran resolución, una gran fuerza de voluntad. Como la gente quiere elegir de forma inteligente, como que sienten que es una meta casi alcanzada, como hoy está terrible, pero bueno, nos acercamos al día del plebiscito, ¿ya? Y esto genera como una gran emoción, genera como, oye, podemos convocar a todas las partes y podemos generar una sociedad mejor, un nuevo pacto social, porque los enamorados también pueden representar eso, un nuevo pacto social que los beneficie a todos, porque vemos que esto es como la única parte positiva de esta tirada y representa justamente esa energía colectiva que se tiene y es lo que siente la mayoría de los chilenos. Es esta causa como colectiva que se quiere reivindicar. Ya, ahora vamos con la pregunta más spicy, la más juicy, lo que todos quieren saber, que bueno, lo que todos están esperando. ¿Cómo está prospectado el apruebo? Si va a ganar. ¿Cómo está prospectado el rechazo? Si va a ganar. Entonces, primero tenemos cómo está prospectado el apruebo. Ok. Ok, je comprends. Ya. Nos da un poquito más de certeza. Y este es el rechazo. De acá hacia allá, este es el rechazo. ¿Cómo está prospectado el rechazo? Lo vamos a poner aquí al ladito para que se vean todas las cartas. Ok. Entonces vamos a ver primero la parte del apruebo. ¿Cómo está prospectado el apruebo? Entonces primero tenemos el 7 de espadas al revés, que representa que igual, o sea, esto yo creo que tiene que ver mucho con la oposición, ¿ya? Porque las espadas representan la mente. Entonces la facción intelectual detrás del apruebo está dividida. Hay argumentos, hay disputas, hay calumnias, como que los consejos o recomendaciones que se dan son inciertos. O sea, todos quieren el protagonismo, quieren desarmar a sus enemigos o digamos incluso entre las mismas facciones y tener el poder. Entonces esto termina debilitando a la oposición, podríamos decir al bando de la prueba. Claro, no es oposición no, sino que al bando de la prueba. Porque, claro, sale el 9 de bastos, que representa como dificultades, como que hay problemas de esperar, hay enemigos secretos, hay un poco de decepción. eh, no sé, como que hay algunos conflictos, pero igual el 9 de bastos tampoco es terrible, porque si vemos igual, si hacemos como un zoom, la persona está como vendada, pero a pesar de todo igual está de pie, se afirma sobre este basto. Posteriormente tenemos la reina de bastos al revés, que representa como que, claro, igual hay recelo, hay un poquito de decepción, como esta infidelidad entre la facción, como esta inconstancia, esta volubilidad, esta oposición constante que hay dentro de la misma facción, la debilita. Ya, vamos a hacer como un zoom acá a esta tirada del apruebo, que son estas 6 cartas. Entonces tenemos que, claro, que se debilita por esto. Tenemos la fuerza al revés, que representa justamente esto de lo que yo les hablaba, que tiene que ver con que igual hay un poco de debilidad, hay un poco de falta de confianza, un poquito de mezquindad, o sea, hay mucho de querer acaparar todo el poder. También hay un poco de problemas de tiranía, como que no saben en esto de todos querer gobernar, de todos querer ser el partido oficialista, el que gana, la victoria, hay mucha división y esto genera también tiranía y conflictos internos. Pero finalmente la carta que nos da esperanza es la estrella. O sea, esta carta sí representa algo bueno, nos dice como que hay perspectivas brillantes, hay una oportunidad que promete. em, sí promete bastante la prueba. Esto va... Pero, a ver, ojo, esto no, si bien
probablemente por lo que sale así, si miramos a primeras luces, podríamos decir, claro, gana el apruebo. Esto, ahora vamos a dar más información sobre el rechazo, lo que está acá. Pero ojo, esto, el apruebo tampoco gana así como súper, todo bien, sino que igual hay conflictos y ciertas dificultades durante el trayecto de esto, ¿ya? Ojo, las perspectivas mejores del apruebo se dan en el futuro. O sea, incluso si gana el apruebo, esto no es inmediatamente algo bueno en sí, ¿ya? O sea, obviamente para los que creen que sí, sí, pero me refiero a que no repercute una victoria inmediata o repercute una materialización positiva de inmediato, sino que las mejores perspectivas de esta están hacia el futuro. Entonces, es bastante interesante lo que sale sobre la estrella, porque sale el 4 de copas, que representa como la fatiga, la aversión, como un periodo de estagnación, como un poquito de disgusto. Y es justamente lo que yo decía, como, bueno, probablemente gane el apruebo, pero aún así es como, bueno, ¿y qué conseguimos? Aún así no estamos contentos. Hay estagnación, no hay... Está estancada la cosa, como que no cambia nada. La gente realmente, incluso si gana el apruebo, se va a dar cuenta que esto no les produce felicidad de inmediato, que no cambia su fatiga, su aversión, sus sentimientos de descontento con el sistema y que simplemente es un periodo de estagnación, o sea, las cosas se van a estancar hasta que esto se materialice más en el futuro en algo más concreto. Entonces, por eso les decía, esto también es un proceso complejo, es complejo, y las mejores perspectivas se encuentran en el futuro. Ahora, pasando a la otra vereda, que podríamos decir que es la vereda del rechazo, cómo está prospectado el rechazo. Lo primero que sale es caballo de copas al revés, que claro, ojo, esto cualquier aseveración podríamos decir que sale acá no es algo que diga yo, sino que yo simplemente les cuento lo que sale en las cartas. El caballo de copas al revés representa la perspicacia, destreza, hay estrategia, hay fraude. O sea, en este bando podemos decir que hay mala fe, hay como astucia, pero usada para malos fines. Y sobre esa carta sale el 6 de oros, que representa como algo súper bueno, la filantropía, la bondad, como el amor al prójimo. Entonces, como estas malas intenciones, este fraude, trata de hacerse ver como el sentido común, como que esto ayuda a todo el mundo, como justamente ese lema que tienen, como rechazar para reformar. Eso, como que ahí vemos cómo está el fraude, o sea, como claro, nosotros nos comprometemos con todas las causas, queremos redistribuir el capital, etcétera, pero no, o sea, como que en el fondo sabemos que el sentimiento no es así, esto no es real, o sea, es como una carátula, solo un sketch, podríamos decir, una representación. Entonces vemos que el loco al revés, en el rechazo, nos dice que hay como mucho descuido, que igual se ausentan de una forma importante y generan mucha apatía en la sociedad civil en general. Y esto también genera mucha indecisión. Por otro lado, también la reina de espadas, en su sentido correcto, nos habla, claro, como de que hay personas de inteligencia que están como tramando, maquineando todo esto detrás, eh, tratando de generar control, podríamos decir, control de la población, tratando de hacer que la gente, esto se interpreta como que las mentes detrás del rechazo están tratando de aprovecharse de la indecisión de ciertos grupos, de la gente apática. Esto quiere decir que el rechazo quiere convocar a todos los que aún no se han decidido por qué votar, quieren convocar a todos los que están así como, ni sí, ni no, ni A, ni B, como, bueno, entonces vota rechazo. Ah, no estás decidido, vota rechazo. No te importa, bueno, anda a votar rechazo, ¿me entiendes? Entonces, como que quieren captar a todos los incautos que no están muy decididos. Por otro lado, también sale el 7 de oros al revés, que representa justamente como que hay mucha ansiedad, o sea, hay mucho disgusto, o sea, ellos saben que probablemente van a perder. Y esto genera también que ellos hagan acciones imprudentes. Esto tiene que ver con el dinero, por lo tanto, y antes salía eso de los fraudes, así que puede que haya algún tipo de fraude electoral o algo, hay que estar muy atento con eso.
Hay disgusto, hay pérdida de dinero también. O sea, las personas que invirtieron en la campaña del rechazo finalmente se van a dar cuenta que independiente de todo lo que hayan invertido y lo que se hayan esforzado, no les resultó, no les pagó. Entonces tenemos que, claro, que el sota de copas representa que hay personas muy resueltas y que están dispuestos a luchar con todo por hacer que gane el rechazo. Pero aún así no es suficiente. No es suficiente porque como estas mentes o estas, o podríamos decir, estas personas que están maquineando detrás, estos como mano invisible, mano negra atrás, está definitivamente, queda ahí nomás, o sea, como que trata de convencer a los que no están decididos, a los despistados, pero esto no repercute en una victoria y este como interés social que se hace ver al final todo el mundo se da cuenta que es una farsa y esto produce como un disgusto y ellos se dan cuenta de que finalmente no ganan. Bueno, entonces esta es la otra pregunta también, la pregunta del millón, podríamos decir, que es, primero, vamos a ver en estas tres cartas de abajo, que se complementan con las tres de arriba, cómo está prospectada la convención constitucional. O sea, esto quiere decir que 100% de representantes elegidos por la ciudadanía. Siete de copas al revés. El diablo, interesante. La suma sacerdotisa al revés. Dos de espadas al revés. Los enamorados, ya. Y carta en blanco, interesante. Ya, y ahora vamos a convención mixta, o sea, 50-50. Vemos la justicia al revés. La muerte al revés. Carta en blanco. 9 de espadas. 8 de oros, perdón. Y rey de oros al revés. Oye, qué interesante. Nunca me había salido una tirada así. Podemos ver, estas cartas en blanco son las cartas comodín. Yo igual las dejo dentro del mazo porque, bueno, dependiendo de la pericia del tarotista también pueden tener un significado adivinatorio. Entonces, así a priori, bueno, sí, podemos decir inmediatamente que gana convención constitucional, ¿ya? Como que sería esta, con los representantes elegidos por la ciudadanía. Pero es algo muy incierto, o sea, las cartas tampoco quieren hablar tanto, ni por A ni por B, ¿ya? Pero nosotros forzamos un poco la información y como que así un poquito a tirabuzón le sacamos la información a las cartas. Entonces partimos primero por convención constitucional, que sería la primera opción. Tenemos primero 7 de copas al revés, que representa, claro, hay un gran deseo, una gran resolución, una gran fuerza de voluntad, como que se siente que es una meta casi alcanzada, que es una elección inteligente elegir esto, hay voluntad. Pero como arriba sale la carta de incierto. Y es muy, muy, muy interesante que esta carta, ya hemos hablado harto de esto, de 15 1 más 5 que es 6 el enamorado, en la misma tirada. Y nos sale como esa ambivalencia. Entonces, bueno, en este caso el diablo representa, claro, tiene su qué, tiene su je ne sais quoi, tiene su no sé qué el diablo, o sea, como a nivel material representa consecución, representa que se logran las cosas, ¿ya? Se logra subordinar. Em, pero hay choque, hay falta de principios, o sea, nos vamos a ver que hay complejo, o sea, es complejo, disculpa. Hay un poco de, podríamos decir, hay división de esto dentro de este bando. Es algo que no va a ser tan fácil de definir como podría pensarse. O sea, como que hay intereses asociados detrás, el proceso de elección de los representantes puede que tenga algunos procesos podríamos decir, donde tal vez va a haber mucho choque, va a haber una inclinación hacia la dominación, tal vez la falta de principios, entonces mucho ojo con eso, mucho ojo con las personas que se elijan, con los votos que den, tienen que saber por quién están votando. Por otro lado vemos los enamorados, que esta es como la carta que nos indica que esta es la opción que finalmente sale victoriosa, porque claro, representa mucho eso lo que hemos hablado, de algo unánime, o sea, como que la población lo siente en su conjunto, que esta es la opción, como que se siente ya, bueno, ganó por lo menos esta opción, se superó la prueba, hay confianza en este proceso, a pesar de esto que sale abajo.
se siente que esto es como el inicio de algo muy bueno, hay mucho optimismo con respecto a esto, pero también desesperación, o sea, como que la gente espera mucho de esto. Hay una gran necesidad de probar este proceso. Los enamorados representa que esta opción, a pesar de ser la ganadora, constantemente se va a estar probando a las personas que sean elegidas y el proceso. Entonces hay un anhelo muy ardiente, como muy, se espera mucho de esto. Por otro lado, la suma sacerdotisa al revés representa igual la ignorancia, la incomprensión, el egoísmo, el juicio equivocado, la superficialidad. Entonces tenemos que tener mucho ojo con cuáles van a ser las personas que van a ser elegidas, porque la suma sacerdotisa, en su sentido correcto, bueno, a nivel podríamos decir más último, más críptico, representa justamente las legislaturas, códigos legales, pero con motivos secretos. Entonces, mucho ojo con eso, porque de repente los representantes van a decirse como que, claro, yo tengo mucha experiencia, yo soy muy objetivo, tengo mucha previsión, soy muy comprensivo, pero no hay tanto de eso. Hay mucha superficialidad, hay mucho egoísmo detrás, así que mucho ojo con eso, mucho ojo con los representantes de la Convención Constitucional. Porque claro, sale sobre esa carta, habla sobre falsedad, tergiversación, traiciones, mentiras, deshonor. O sea, ojo, este proceso, incluso si gana, no está necesariamente exento de polémicas o resultados negativos. Así que mucho ojo con eso. Ojo con las personas que se van a elegir. Por otro lado, cuando nos pasamos a la vereda del rechazo, perdón, o sea, perdón, no, ya estamos en la otra pregunta. Esta es la convención mixta, que sería 50-50. Tenemos primero la justicia al revés, o sea, indecisión. Hay mucho fanatismo, hay mucha severidad de juicio, abuso. Esto se siente como que es un abuso, o sea, la gente de verdad no quiere saber nada con los políticos que ya están. O sea, mejor que como se veía que sean malos, entre comillas, los que se elijan, pero que no sean los mismos de siempre. A ese nivel. Entonces tenemos que, claro, que se siente como un abuso, como un fanatismo, como ya van a ser los mismos de siempre, que atroz, repetido, absoluto. Por otro lado, también tenemos el 9 de espadas sobre esa carta de la justicia al revés, que representa, claro, como esta opción se va a sentir miseria, no van a lograrlo, como que hay mucho desespero por esta parte. Se van a dar cuenta que no logran una victoria. Em, la muerte al revés habla de estancamiento, o sea, no hay inercia, esto es lento, no pasa nada. A pesar, porque arriba sale el 8 de oros, que representa que van a trabajar arduamente porque esto se realice, porque habla del saber esforzarse, aún así no va a pagar. Finalmente sale la carta blank como comodín, wildcard, que nos dice que, claro, que también es incierto, un proceso incierto. O sea, si bien hay una propensión, podríamos decirle, hay una posibilidad bastante importante de que gane la convención constitucional, igual no está completamente definido, ¿ya? Yo igual veo como perdedor la convención mixta, ojo. Pero esto es muy incierto porque salen dos comodines en una misma tirada o en dos opciones distintas. Entonces podríamos decir, esto no está completamente definido, ¿ya? Por otro lado tenemos el rey de oros al revés. O sea, y esto, claro, representa como, esto es como el último balazo del muerto, o podríamos decir es como el último clavo en el ataúd. Y esto representa, claro, que la gente siente que esta opción representa más corrupción, más avaricia, como elegir a los mismos viejos, a los viciosos, como que es un peligro, es una amenaza para el proceso constituyente elegir la convención mixta. Por lo tanto, si tuviera como que dar una perspectiva más general sobre esta tirada, claro, yo diría efectivamente vamos a tener convención constitucional como ganadora, pero como yo les contaba en todo este desarrollo de la tirada, sin excepción de polémicas. Ahora tenemos otra pregunta muy relevante, bueno, asumiendo que gana la prueba, asumiendo que gana la convención constitucional, ¿cómo van a ser los representantes elegidos por la ciudadanía? ¿Van a ser buenos? ¿Van a ser malos? ¿Qué nos dicen las cartas? Uf, ok, d'accord, je comprends. Entonces tenemos una tirada bastante interesante, podríamos decirle, por lo menos, al menos, como es bastante clarificador. Entonces tenemos que hay actividad asidua. Esto se va a determinar rápidamente. Bueno, va a ocurrir bastante rápido este proceso. No,
de la elección de los representantes. Va a ser como... Va a ocurrir como todo muy rápido. No nos vamos a dar ni cuenta y ya los vamos a tener elegidos. Por otro lado, sale la carta de la luna. Entonces esto quiere decir que claro, que hay un poco de decepción, o sea, hay un poquito de engaño, hay preocupación, hay malas influencias, hay egoísmo, hay astucia, hay falsas promesas, hay calumnias, hay peligro, hay engaño. Entonces cuidado, cuidado, no creer, no todo lo que brilla es oro, no creer absolutamente todo lo que digan las personas, averiguar bien cuáles son sus filiaciones políticas, si trabajaron en alguna empresa, si pertenecen a algún rubro. Obviamente la luna es una carta que representa cosas secretas, ¿ya? Porque la luna tiene a diferencia del sol, por ejemplo, que es una carta muy evidente, donde todo lo que se ve, tú puedes confiar en eso porque what you see is what you get, ¿cachai? Como lo que se ve es lo que obtienes. Pero la luna tiene una parte iluminada, que podríamos decir esta que estamos viendo, pero por otro lado también tiene la parte oscura de la luna, que nos representa todas estas cosas que no necesariamente estamos viendo, que no nos van a decir. Entonces, el dos de bastos al revés habla como que hay, bueno, hay tristeza, ¿ya? Hay confusión, la gente pierde un poquito la fe en esto. Es súper importante no perder la fe, elegir bien, porque hay sorpresas inesperadas, ¿ya? El 2 de bastos al revés representa sorpresas inesperadas. Y finalmente, pucha, no se ve muy prometedor en ese aspecto, porque el as de bastos y el as de espadas al revés, uff, no son lo mejor, podríamos decirlo de alguna forma. Em, Ojalá, yo espero que si esto se da, no sea de esta forma, espero equivocarme. Pero sale que esto es como, no es un muy buen comienzo, se siente como un futuro sombrío, como que los proyectos se interrumpen, como que hay decadencia. Entonces, ojo, otra vez, mucho ojo con las personas a las cuales se elijan. Porque claro, el caballo de bastos al revés representa que hay mucha discordia, hay interrupción, hay cambios inesperados, hay alejamiento y discusión. Y esto tiene que ver mucho con, primero, con que la facción de la izquierda está muy dividida y que va a seguir dividiéndose justamente peleando por quién va, quién no. Ah, ya este partido mete a tal persona, como el lobby, las cuotas. Ay, este partido tiene que tener tantos representantes. Entonces, los distintos partidos políticos van a tener muchos conflictos, ¿ya? Primero para decidir a quiénes quieren meter, las organizaciones ciudadanas, se van a dar cuenta que no es tan fácil elegir a la persona, no sé, pues que tú conoces de tu barrio, no es tan fácil llegar a este puesto. Entonces, y aparte dentro de las definiciones de quién va y quién se elige, también hay mucha discusión, hay división. Esto igual se reafirma bastante por el as de espadas, porque al revés, que representa como estos obstáculos, como que hay impedimento, hay infertilidad, o sea, como que va a ser un proceso complejo de elección de representantes, bastante complejo, así que mucho ojo, mucho ojo. No todo lo que se ve es lo que realmente está ocurriendo, hay que saber ver más atrás. Y ojalá que estas divisiones y estas peleas por el poder no terminen desmembrando a los grupos y al final salgan elegidos los mismos de siempre o que los mismos de siempre metan gente y terminen permeando sus intereses en la carta magna nueva que se redacte. Bueno, entonces ahora vamos con la pregunta de si van a ser incluidas las demandas ciudadanas, todo lo que se pide, em, todo este clamor popular, las pensiones, etcétera. ¿Esto va a ser incluido, las demandas ciudadanas, y digamos el motivo, los motivos diversos y plurifactoriales, podríamos decir, del estallido social, van a poder verse catalizados en la finalmente redacción de esta nueva Carta Magna? Ok, ok, ok. Reina de oros y sobre esa el mundo. Ok, ya, bastante interesante la tirada. Entonces, primero, inmediatamente vamos al inicio, el 5 de copas, que representa justamente que va a ser complejo, o sea, como que hay, el 5 de copas representa como que no se va a poder ganar todo, o sea, como que esta no va a ser una constitución que podríamos decir incluye absolutamente todas las demandas que se obtengan, ¿ya? O sea, que se propendían o que se propugnaban. Entonces, porque el 5 de copas representa como una pérdida parcial, ¿ya? Como una unión o una asociación incompleta, una lamentación. Porque si hacemos como un suma a la carta,
Vemos que una persona que se está lamentando sobre 3 copas derramadas, pero detrás de sí tiene 2 copas que están llenas. Entonces, o sea, como ya, algo se va a obtener, pero no se va a obtener todo lo que se pensaba, todo lo que se quería, ¿ya? Bueno, eso es natural, o sea, en la vida uno nunca obtiene todo lo que desea. Por otro lado, vemos que los jóvenes van a ser bastante relevantes en la redacción de la nueva constitución y cómo permean las demandas. Porque habla que los jóvenes van a estar con mucha vigilancia, muy fiscalizantes de cómo se van a ir incluyendo estas demandas sociales, ¿ya? Porque el sota de espadas representa como ahí estar vigilante, estar siempre atento, vigilando a todo lo que ocurre. Entonces, estas cosas que pueden irse no incluyendo van a estar ahí, muy fiscalizadas por la sociedad, sobre todo por los jóvenes, podríamos decir. También el caballo de espadas representa que, claro, que hay valentía, hay habilidad. Se va a incluir mucho como el caballo de espadas representa como el heroísmo, como que va a haber mucho heroísmo, como el querer socorrer a la sociedad, socorrer las demandas, pero el caballo de espadas también representa conflicto, o sea, oposición y guerra. Al finalmente que estas demandas terminen 100% materializadas e incluidas, va a generar conflicto. Van a haber sectores que se van a oponer a esto, ¿ya? Y se va a materializar, se va a sentir ese foco de conflicto. Por otro lado, el sumo sacerdote, al revés, representa como la impotencia, la vulnerabilidad, la heterodoxia, como la fragilidad. Hay un miedo, podríamos decir, al exceso de amabilidad, al exceso de susceptibilidad. O sea, estas personas, y el conflicto principal se va a dar por esto, por el sumo sacerdote al revés. O sea, no les podemos dar todo, no puede ser, como dicen, quieren todo gratis, como dicen algunas personas. Como este conflicto va a ser, oye, no podemos ser tan amables con esta nueva constitución, no podemos pasar de una constitución neoliberal a una, no sé, a una constitución de país nórdico, podríamos decir, de estado subsidiario, podríamos decirle. Entonces como que va a haber un poquito de conflicto ahí, porque no se quiere pasar a este otro extremo. Este es como el miedo y este va a ser uno de los principales focos de conflicto, como el exceso de amabilidad, ¿ya? Como que la constitución no sea tan amable, ¿no? Se va a luchar porque no sea tan amable como se quiere. Pero, por otro lado, esto es importante, la Reina de Oros es algo bueno, o sea, nos predice algo bueno porque habla sobre generosidad. O sea, sí, o sea, se va a incluir mucho el reparto social, el reparto de la riqueza, la seguridad social, por ejemplo, la salud, los antepasados. También se van a incluir bastante los adultos mayores. O sea, este tema, sí, yo creo que esto se va a ver subsanado bastante, no sé si maravillosamente, pero esto sí se va a incluir y mucho. O sea, yo sintetizaría los principales puntos de esto en redistribución de la riqueza, seguridad social, también la salud, el acceso al hogar, el acceso a la casa, a la vivienda propia, también las pensiones de los abuelitos. Estos temas van a ser bastante tomados por la nueva constitución, bastante, o sea, con creces. La Reina de Oro podríamos, es una mujer generosa, entonces sí, esta constitución va a ser generosa en ese aspecto. Y el mundo nos quiere decir que a pesar de toda esta lucha y todo este conflicto que se va a dar, igual va a ser algo muy bueno. O sea, el mundo representa la completación, representa el equilibrio, la realización, la perfección, un cambio definitivo, como el resultado final de todos los esfuerzos, como el éxito, la seguridad, la síntesis, las recompensas por el trabajo arduo. Entonces, claro, este proceso que se inició el 18 de octubre del año pasado, el 2019, va a sentirse como que, bueno, a pesar de todo lo que ocurrió, finalmente igual esto valió la pena. O sea, como lo que se sintetiza de todo este fojacero o esta nueva carta de ruta que comenzamos a sintetizar para nuestro país es algo que vale la pena, algo que comienza un nuevo ciclo, que abre un nuevo mundo de posibilidades para las personas. Justamente desde otro espíritu de país, un espíritu de repartición, de generosidad, de inclusión, de equidad social.
donde no solo algunos sean los beneficiados, sino que todos sean beneficiados, todos tengan acceso a una buena salud, por ejemplo, a la vivienda, a seguridad social, etcétera. Estas demandas yo creo que sí van a ser bastante contestadas por la Constitución. Y si bien no va a ser perfecta y van a haber algunos conflictos durante su realización, su síntesis, y hay mucho miedo a que sea como excesivamente amable esta Constitución, yo creo que de todas formas va a ser bastante buena. Así que bien en ese aspecto. Bueno, y esta pregunta me la pidió un amigo en particular, así que esta va dedicada para ti. Esta es, entonces, ¿cómo va a seguir la represión? ¿Ya? Porque hemos visto una represión policíaca bastante brutal desde el estallido social hasta esta fecha, con leyes que criminalizan la protesta y que continúan esto. Entonces, ¿cómo va a seguir la represión estatal, podríamos decir, policial? Interesante. Uf, ok. Entiendo. Entonces, primero tenemos el 8 de espadas. O sea, mm, claro, esto va a seguir siendo una crisis humanitaria, una calamidad. O sea, hay muchas personas que se enferman, que siguen teniendo perjuicios físicos, mentales por esto, también encarcelamiento. Porque el 8 de espadas a un nivel burdo también puede representar encarcelamiento, el estar en la cárcel. Em, Bastante complejo. Esto tiene que ver con que podríamos decir, porque como bien yo decía, esto no lo digo yo, lo dicen las cartas. O sea, el rey de copas representa a los gobernantes, a los legisladores. Incluso podría ser al presidente, a una personalidad política importante, a los que detentan el poder en este momento. Entonces dice que esta persona es duplicidad, es una persona deshonesta, el poder es deshonesto, es engañoso, ruinoso, es injusto, taimado, poco virtuoso, inconstante. Entonces tenemos como por un lado como que dicen, ay, sí, queremos que todo esté bien en la cuestión, pero con otro lado represión brutal y los encarcelamos a todos. Entonces es súper complejo. Sale la carta del juicio, que representa como la conciencia cósmica y a este nivel representa los derechos humanos siempre el juicio. O sea, es algo que no van a poder obviar y esto en algún momento se va a volver un tema muy relevante, muy, muy relevante. Y también van a tener que rendir cuentas, ojo. Habla de la expiación, habla sobre que el comportamiento actual es injusto. Em, Claro, habla de que se abuse y que en el futuro ellos se van a arrepentir. Se van a arrepentir. O sea que ahora tal vez pueden ganar las sentencias judiciales porque están en el poder. Pero posteriormente se van a ver también, como podríamos decir, la espada de Damocles está sobre su cabeza y en algún momento va a caer. Y esto generalmente yo creo que va a ser cuando finalmente ya no detenten el poder, porque el juicio es algo a lo que simplemente no van a poder escapar. Por otro lado, habla que, claro, que esa falta de voluntad y esa vacilación que ellos tienen y esta voluntad que se usa para malos fines, finalmente los hace ser torpes y estas torpezas que ellos han cometido finalmente son los que los van a condenar. Y yo creo que sí en el futuro van a haber personalidades importantes, poderosas, que van a ser, podríamos decir, imputadas y formalizadas por violaciones a los derechos humanos. Eso va a ocurrir en algún momento. Tenemos finalmente la torre al revés, claro, represión continua. O sea, sí, esto va a seguir, ¿ya? Una bloqueo en una situación penosa. O sea, la represión continúa, no se detiene. Ellos van a reprimir hasta el último momento. Bastante complejo, pero finalmente sale el 10 de copas, que representa que a pesar de todo eso, a pesar de la represión, no van a poder destruir como el honor, la estima, la virtud, como la alegría, el amor que la gente siente, porque el, el 10 de copas representa eso, la familia. Como si ustedes se fijan, son unos papás que están súper contentos con unos chiquititos jugando al lado. Entonces, a pesar de todo este espíritu autoritario, de la represión, no pueden destruir la emocionalidad, la unión de la familia, como que la gente luche por sus abuelos, por sus padres, por la dignidad, como que era una de las consignas más importantes de la revuelta. O sea, esto se va a ver plasmado definitivamente. No van a poder destruir el espíritu de la revolución, podríamos decir.
Y bueno, finalmente llegamos hasta el último segmento. Yo creo que ya hemos abarcado bastantes temas, harta información para que tengan, para que decanten, para que lo consideren. Y eso, les mando un besito enorme, muchos saludos. Espero que esto realmente les sirva, que podamos pensar en esto, que podamos realizar una catarsis colectiva como sociedad y que podamos dialogar todos los sectores transversalmente para generar un país más justo, un mejor país, porque al final si a todos nos va bien, si nuestra sociedad es más igualitaria, todos estamos contentos, independiente del sector político o donde vivamos. Entonces eso, trabajemos por una mejor sociedad y luchemos por lo que es correcto, por lo que es justo en definitiva. Eso, les mando muchos saludos, espero estén muy bien, cuídense mucho, tengan presente esto. Si tienen preguntas sobre tarot, porque voy a estar haciendo tal vez videos después sobre preguntas de tarot y también yo creo que pronósticos para los signos según el mes, las pueden dejar. Y si comentan, por favor comenten con respeto. Muchos saludos.